A ver, iniciar Ya. grabación. Sí. Nada más aquí pues le quito la transcripción porque luego se transcriben cosas que nada que ver. A ver, déjenme quitarle aquí. Nada más que se active. Ok. Se está grabando y se detuvo la transcripción. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva cultural comunitaria, atribuye las causas de la conducta normal a factores precisamente comunitarios como la pobreza, la marginalidad, fallas del sistema de apoyo social. ¿Sí? La conducta normal. Por ejemplo, personas que están en la cárcel. Habría que pensar, ¿no? ¿Qué porcentaje de las personas que están en la cárcel lo están ahí por estas causas de las que habla esta perspectiva cultural comunitaria? Pobreza extrema, ¿sí? Falta de oportunidades para estudiar, para trabajar. Hay quienes dicen, es que trabajo hay, sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuánto te pagan y para cuánto te alcanza? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Sí? Entonces, esta perspectiva dice, a ver, date cuenta que la pobreza es un factor que incide. Por ejemplo, los países subdesarrollados. Hay características que distinguen a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Y una de estas es los niveles de pobreza. ¿Sí? Y no solo eso, sino que ¿en qué impacta la pobreza? Pues en altos índices, ¿sí? De inseguridad, ¿sí? De delincuencia. Entonces la pobreza es un factor, imagínense cómo se percibe una persona que nace y crece en un ambiente donde todo el tiempo hay carencia para comer, para vestir, cuando no se puede ir a la escuela porque no hay dinero, porque no, o a veces porque pues, se considera que no es importante. Cuando se crece en un ambiente sucio, cuando hay adicciones y enfermedades y violencia por todos lados, ¿no? Maestra. ¿Sí, Lupita? Sí. A ver, permítame. Una pregunta, por ejemplo, una conducta desadaptada es, por ejemplo, en el caso de un niño que sufre de ansiedad o depresión debido al entorno que vive en su familia de violencia, de agresividad, caería en esto, en la conducta Sí, desadaptada cultural comunitaria, ¿sí? sí, ¿O me Lupita. equivoco? O porque los padres, Ajá. sí, dentro de la pobreza tienen que trabajar los dos Ujú. horas extras una y otra vez y no están y los niños se tienen que quedar con quien sea, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿los niños sufren depresión? Sí. ¿Los niños pueden padecer ansiedad? Sí, por supuesto. Los niños, a partir de la situación de violencia que están observando, pueden, por supuesto, integrar patrones violentos y después, desde muy temprana edad, tener una conducta negativista, oposicionista, desafiante, sí. Sí, porque Después, ya de adolescentes, pues se van a encaminar a un trastorno disocial y después a un antisocial, ¿no? Ahí está, desde esta perspectiva, por supuesto. Yo sé que ujú. va a haber algunos que digan, no, mire, es que no es cierto. Yo conozco una familia que vive en pobreza extrema y todos los hijos han estudiado, pero son los menos.
Lo más común es que el impacto sea negativo, ¿sí? Lo más común es que la pobreza no es un factor positivo, no es un factor protector, nunca va a ser. A los que la quieran defender, adelante, pero la pobreza no es un factor protector, es un factor de riesgo. No sé quién me habla. Yo, Lucía, maestra. ¿Tienes la mano levantada, Lucía? Sí, no, maestra, pero no ha llegado a mí. Bueno, adelante, porque no me parece. Es que, hablando precisamente de la psicología comunitaria, el fin de semana me tocó andar allá por la zona de la Alianza y me sorprendí bastante porque conocí una familia que tienen unos niños de una edad aproximada entre los 10, 11 años por ahí y no tienen, no van a la escuela. O sea, no van a la escuela, la mamá no los metió a la escuela, la mamá acaba de tener otro bebé y realmente yo pensaba que no se daban esos casos en el área metropolitana, ¿verdad? Pensé que a lo mejor se daban en comunidades rurales, pero sí me comentaron ahí los vecinos que los niños no van a la escuela. O sea, que prefirió ella sacarlos de la escuela porque no puede pagarles uniformes, pagarles las libretas y su decisión, como les pregunto a los niños y pues los niños también me dijeron que no. Obviamente que los niños sí están sufriendo pues a lo mejor bullying o discriminación por la falta de, a lo mejor de vestimenta o de sus útiles escolares, pues obviamente no van a querer ir a la escuela, ¿verdad? Pero pues todavía se dan los casos en el área metropolitana. Ay, Lucy, mucho más de lo que nos imaginamos. Pues es que si nosotros somos pobres, pues todavía hay pobres entre los pobres. Fíjate que hace varios años y ya bastantitos años anduve yo con un grupo de personas en comunidad y aquí en Nuevo León no todo es, ahora sí que no todo es progreso. Hay algunas zonas que son como cinturones de miseria, ¿no? Entonces anduvimos por allá por Riberas del Río. Y bueno, para empezar, pues es difícil entrar ahí a la comunidad, pues porque no está pavimentado, ¿verdad? Entonces es difícil llegar ahí y vas entrando y vas viendo, pues, los basureros y todo lo que implica vivir rodeado de basura, porque mucha gente de ahí se dedica a la pepena. Entonces, los basureros, las moscas, los perros enfermos, y sigues avanzando y empiezan a aparecer por ahí los grupitos de adolescentes y de jóvenes que pues te da el tufo, ¿no? De marihuana, y otros que se están aventando la piedra y otros que están a la hora que llegues, que están pues ahí con sus caguamas. Los niños, los más pequeñitos, los ves descalcitos, mocosos, panzoncitos, llenos de parásitos seguramente, pues imagínense, con su biberón en la mano que se les cae, lo levantan, se lo llevan a la boca, apenas pueden caminar y andan por ahí, ¿sí? Pues entre la basura, los perros y los animales enfermos también, y los otros que se están emborrachando, los que se están consumiendo, bueno, sustancias diversas, ¿no? Y luego llegas a las casas y el problema se quejan de que no hay empleo, de que no alcanza, de la violencia, de que la hija ya salió embarazada. Bueno, y los niños no quieren ir a la escuela, o los papás no los mandan a la escuela. Pues ¿cómo los van a mandar si para ellos no es importante, para ellos no estudiaron? O probablemente, pues, ellos están, imagínate que alguien que se está drogando, pues va a ver importante, ¿no? Ir a la escuela, ellos están en otra cosa. Entonces, sí es un factor de riesgo, ¿no? Y desde la perspectiva cultural comunitaria, pues lo vemos, ¿sí? Luego está la humanista existencial.
Y bueno, yo creo que ustedes a lo mejor desde la SECO se habla de esta teoría de las necesidades humanas de Maslow, y luego en la prepa, y luego en primero de la carrera, y bueno, sí, si nosotros, dice, no tenemos satisfechas nuestras necesidades desde las más básicas, ¿sí? Fisiológicas, de seguridad, de estima, de autoestima, ¿cómo podemos apuntarle hacia la autorrealización? Dice Maslow en uno de sus postulados de esta teoría que todos tenemos una tendencia innata hacia la autorrealización y que los bloqueos o los obstáculos no superados hacia esta se constituyen en neurosis. ¿En qué se convierte? ¿Sí? Ese anhelo de alguien de hacer tal carrera, ¿no? O de ser bailarina, o de ser cantante, o de ser futbolista, o de ser bombero, ¿no? O de ser ministro religioso, o lo que sea que haya querido ser, y no lo logró. Pues en neurosis es lo que dice este postulado de la teoría de humanista de Maslow, ¿sí? Esta perspectiva es una combinación, ¿verdad? Humanista existencial. Aquí fíjense que desde esta perspectiva nosotros podemos observar qué tanto las personas desde lo que hacen, si están enfocadas hacia lo que tiene sentido y significado en su vida, o si están completamente desconectadas, o no tienen idea de cuál es el sentido y significado en su vida. Personas que experimentan vacío, por ejemplo. ¿Sí? Nada tiene sentido, porque no lo encuentro. Nada tiene significado, haga lo que haga, por mucho que parezca, ¿no? De mucho valor para otros, para la persona, ¿no? Incluso el trabajo. En el trabajo, pues yo le doy un toque humanista existencial a veces a mis aportaciones, a mis grupos, cuando les digo que de ahí la importancia de la vocación, porque la vocación es un llamado. ¿De quién? Pues del ser. ¿Hacia quién? Pues hacia sí mismo. ¿Para qué? Pues para reconocer, para identificar todo ese potencial que tiene para desarrollarlo al máximo y ponerlo en favor, ¿sí? No solo de sí mismo, sino de los demás. Entender esa parte y tenerla clara le da sentido y significado a la vida. La vida cambia para bien, disminuye el malestar cuando lo que nosotros hacemos tiene sentido, tiene significado. Puede ser una situación muy difícil, pero si tiene sentido para mí, porque me queda claro qué es lo que yo necesito identificar para poder aprender, para poder trascender, se convierte en algo personal. Es mi sentido, es mi significado. Disminuye el malestar. Perspectivas, entonces. Aquí lo importante que tiene, les digo, la búsqueda de significado y de la autorrealización. Yo a veces, para facilitar esto del sentido y el significado de la vida, les digo, bueno, pues escribe, ¿sí? A lo mejor hacer la pregunta así como va, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué viniste a aprender? ¿En qué etapa de aprendizaje te encuentras? No de aprendizaje, digamos, teórico, ¿no? Intelectual, sino de lo que tú quieres trascender, ¿sí? Algo que sea la razón de tu vida. ¿El para qué estar aquí? Entonces,
desde, pues es una perspectiva, todas las perspectivas son bellas, ¿verdad? Todas tienen sus excelentes aportaciones. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Interaccional, pues esa perspectiva retoma aspectos relevantes de cada una de las perspectivas, ¿sí? Para poder identificar vulnerabilidades personales, incluso ahora que se habla mucho de la resiliencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva interaccional, la conducta desadaptada es el resultado de procesos desequilibrados, por supuesto, a nivel del organismo, psicológico y del ambiente social. ¿Sí? Bio, psico, social. ¿Sí? Es todo. Entonces, bueno, yo quise empezar por aquí. ¿Sí? Esta diapositiva no estaba, pero yo me pregunté, bueno, ¿y qué tanto ellos, o sea, ustedes, pues, abordar, aunque sea poquito, estas perspectivas, que es importante que nosotros sepamos, como estudiantes de psicología, ustedes, ¿sí? Que la conducta desadaptada tiene diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Sí? Y entonces se entiende, se describe y se aborda de diferente manera con cada perspectiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, sí. Fíjense, si hablamos de conducta adaptada o desadaptada, tenemos que hablar de adaptación. Sí. Nosotros nos pasan cosas. Y a veces experimentamos capacidad o a veces incapacidad para poder hacer ajustes los necesarios a lo que llamamos, para poder adaptarnos, ¿no? A la nueva situación económica, a las nuevas circunstancias familiares. Para poder adaptarnos, por ejemplo, a una pérdida. Puede ser una pérdida de una situación económica, una pérdida del empleo, una pérdida de una persona muy querida, puede ser que por una muerte o por una separación, por un divorcio o por un pleito, que a veces la persona no se... Un hijo, por ejemplo, una madre, un hijo, ¿sí? Un padre, unos hijos que a veces no se vuelven a ver, ¿no? No se murió, pero hubo una separación que causa una depresión, ¿sí? O un problema de ansiedad, o un trastorno del sueño, o a lo mejor hasta pegó en un trastorno, un problema en la sexualidad. No sabemos dónde, ahora sí que dónde va a rebotar, ¿no? ¿En qué aspecto, en qué área nos va a afectar más? ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen estrategias de afrontamiento muy adecuadas y hay personas que no. Por ejemplo, personas que ante una separación se hunden en el alcohol, ¿sí? O en las drogas, cualquier otra. Hay problemas que ante una separación matan, ¿sí? Hay personas que ante la pérdida de un empleo, pues se van a juntar con la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas y qué tan buenas son esas estrategias, ¿no? De afrontamiento. Nos va a dar, pues mayor resiliencia, mayor capacidad para adaptarnos. ¿Sí? Todo está cambiando todo el tiempo.
Ahí les voy a pedir a, no sé quién tiene el micrófono abierto, que lo cierren, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, una persona. Cuando una persona llega a la adultez mayor, ya pasó por una serie de cambios físicos, emocionales, intelectuales. En los cambios físicos, simplemente. Personas que no se adaptan a que la piel les está cambiando, a que las arrugas cada vez son más evidentes. Y si tiene recursos económicos, a lo mejor ya se dio una estiradita y se puso Botox por aquí y se hizo correcciones. Pero si la persona no va aceptando esos cambios naturales por el proceso natural de envejecimiento, pues va a estar experimentando malestar y mucho malestar. ¿Sí? Entonces, no se adapta, ¿no?, a los cambios propios de su edad en su vida. Oye, pues es que estaba ganando el doble y ahora la mitad. Bueno, pues sí, por supuesto. Es distinto hablar de duelo y hablar de depresión. El duelo es necesario, es un proceso necesario cuando hay una pérdida, pero no todas las personas que pasan por un proceso de duelo se deprimen. Eso es otra cosa, ¿sí? El duelo no es un trastorno, ¿sí? El duelo no es una depresión. Ok, entonces, el duelo no es una etapa por el cual vamos pasando, ya sea por un conflicto que tengamos en cierto sentido. sí, Yajair, es un proceso por el que atravesamos, ¿sí? Cuando nosotros experimentamos una pérdida, ¿sí? Incluso a veces, oye, pues teníamos un gatito, un perrito, un pajarito y se murió, pues estamos de duelo. Oye, me quedé sin trabajo, es natural, estamos de duelo, porque a mí, que hice mal, qué de malo tengo, a lo mejor no es cierto, a lo mejor se equivocaron. Bueno, hasta que llegas, bueno, pues a la resignación, pero el duelo no es igual a depresión, ¿sí? Pero qué tal que las personas que ya tienen una depresión, a lo mejor una depresión ligera, no una depresión mayor, pero una depresión ligera, una distimia, que le llamamos, y atraviesa por un duelo, pues sí se le va a complicar más por la depresión que ella trae, ¿sí? Entonces podemos ser vulnerables, ¿no?, por esas dificultades que tenemos para responder adecuadamente ante ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos estrategias adecuadas para afrontar lo que nos sucede o estamos afrontando inadecuadamente, como les decía, personas que quieren vivir de pronto así como que la vida loca o sumirse en el alcohol o en otras drogas, o que se tornan completamente distantes o agresivas para tratar de superar algo que les ocurrió. Bueno, pues entonces ahí hay vulnerabilidad. En la susceptibilidad podemos hablar de susceptibilidad genética cuando, decíamos hace rato, los progenitores, ¿sí? Si hay trastornos bipolares, fobias, si hay obsesiones, compulsiones, o si hay trastornos de la conducta, negativistas desafiantes, si hay cualquier otro trastorno, incluso trastornos por consumo de sustancias, ¿no? ¿Sí? Dice el DSM-5 en los criterios para el diagnóstico
de los trastornos por consumo de sustancias, ese es un criterio. Si uno de los progenitores, ¿sí?, es alcohólico o le hace a cualquier otra de estas sustancias, es un criterio para el diagnóstico. Uno de los, y no el único, ¿eh? Ya luego vamos a ver detalles, ¿sí? Decíamos, nos hace susceptible el maltrato, la negligencia en la infancia, decíamos hace rato, la pobreza también, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante que la infancia esté bien cuidada, que esté bien atendida? Fíjense, pareciera que los niños no saben. Hay quienes dicen, es que los niños no saben, hombre. Pero no son tontos. Sienten. Y sienten amor o sienten rechazo, ¿sí? Y responden de maneras distintas a esto. Por ejemplo, cuando los padres están ausentes, los niños se quedan solos, a veces el más grandecito cuidando de 10, 11, 12 años, cuidando a los más chiquitos, haciéndola como puede. Hay un relajo ahí, bueno, tantas cosas. Y a veces se quedan pues en manos de quien sea, de quien esté, a veces hasta de desconocidos, ¿sí? Y no pueden ellos tener un apego, ¿sí?, sano, porque estaban confundidos, ¿sí? Y entonces, a veces la respuesta de los niños ante esos problemas del apego se tornan distantes. Hay algunos que pareciera que no les importa, ¿no? Pero si los observamos bien, los niños se tornan distantes, apáticos. Por supuesto, hasta en la comida, si observamos, ¿sí? A veces no comen bien, no duermen bien. No es que dejen de jugar, pero pierden interés, ¿sí? Y entonces los niños así van creciendo. Y hay otros que por esta confusión, por estar expuestos a violencia, negligencia, a cuidadores a veces desconocidos, se tornan demasiado inquietos, irritables, violentos desde chiquitos, ¿sí? Y fíjense que esto, de estas dificultades en el apego, es un indicador para diagnosticar trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno de la personalidad. En el DSM no existe como tal el psicópata, pero el perfil del psicópata tiene estos problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, fíjense, susceptible por un bajo coeficiente intelectual, pero también a veces por por una gran inteligencia que no es entendida y que no es estimulada adecuadamente. Hay muchas personas en la cárcel o personas que no están en la cárcel porque son menores de edad y que siguen delinquiendo y que son muy inteligentes, ¿sí? Entonces, puede ser un factor protector, pero también un factor de riesgo. Te voy a decir que depende, como lo queramos ver, ¿sí? ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Aquí veo a María Lucía. Pues ya que tiene la mano arriba, Lucy, adelante. Sí, maestra. La psicopatología es el estudio de los trastornos mentales.
Para los psicólogos es necesario conocerlos y comprenderlos no solo desde los sistemas de clasificación tradicionales, sino desde una mirada más integral. Esta mirada le da el enfoque biopsicosocial que reconoce la complejidad del ser humano desde 3 dimensiones distintas: biológica, psicológica y social, que trasciende la asignación de una etiqueta. Los síntomas se desarrollan como respuesta a la interacción entre genes y estresores de tipo ambiental, lo cual permite concluir que las causas de los trastornos mentales son complejas e interactivas. Muchas gracias, ya lo comentamos. Podemos pensar en el consumismo. Cuando una conducta es llevada a cabo por la mayoría de las personas, decimos que es normal. ¿Sí? ¿Qué podemos consumir? Pues podemos consumir tiempo en videojuegos, podemos consumir en redes sociales, podemos consumir tiempo en YouTube, ¿sí? A todo esto que hacemos, y lo hacemos muchos, decimos que es normal. Incluso vemos normal que cualquiera tome una foto, un video y lo suba a redes sociales, sin importar el impacto que va a tener, ¿no? Y de qué manera va a afectar a la o a las personas involucradas. Y lo vemos normal, ¿no? Porque pues la mayoría lo hace. Por ejemplo, consumir o comprar de más de lo que puedo pagar. Lo hacemos todos, ¿no? Ahí están las tarjetas de crédito. No levanten la mano porque no es la idea. Decir cuántos están así atoradísimos con la tarjeta de crédito. Porque hemos consumido mucho por encima de más de lo que podemos nosotros realmente pagar con lo que tenemos, ¿no? Con lo que ganamos. Entonces, ¿qué tanto podemos decir que ese consumo excesivo, o a veces personas que compran y compran y acumulan y acumulan y acumulan? Yo creo que todos somos consumistas en exceso y no nos damos cuenta. Habría que ver qué tanto tenemos acumulado. A lo mejor tú no, pero algunos en tu casa sí. Y a veces el consumo es llevado al grado de los que dicen es que soy coleccionista, pero lo que sucede es que no te puedes detener en un consumo de cierta cosa, de cierto producto. Pero lo vemos normal. ¿Sí? Entonces, pues podemos tener adicción a redes sociales, adicción a cualquier cosa, ¿no? Que nos lleva a tener un consumismo extremo, excesivo. Aquí puso la cuestión de los casinos. Es en Nuevo León, ¿sí? Sobre todo en Nuevo León. Pero como mucha gente va a los casinos, y bueno, hay personas que no van a los casinos, pero juegan lotería. Ya como una adicción. Se llama ludopatía, ¿sí? Que está dentro de los trastornos del control de los impulsos, ¿sí? La ludopatía, en la ludopatía sucede lo mismo que le sucede al que consume sustancias adictivas, ¿sí? Se activan el mismo sistema de recompensas en el cerebro. Entonces, fíjense, como es tan común en la familia, es que no, pues si no hacemos nada malo, nos juntamos a jugar lotería, pues sí. Habría que ver si se trata de un trastorno cuando la persona, bueno, hay criterios para el diagnóstico. Pero hay indicadores, en la persona que se puede gastar el dinero de la despensa, de la renta, de la colegiatura, de los útiles, de los zapatos, o que se gastó todo eso y además
pensando en que viene la buena racha, no, ahora sí viene, ahora sí voy a ganar, es que lo siento, ¿no? Y entonces no puede concentrarse cuando está en el trabajo o está cocinando porque está teniendo esa sensación que quiere tener cuando está experimentando la idea de la sensación que tiene cuando gana y entonces va y empeña, ¿no? El reloj carísimo al esposo. Con la lotería, ¿eh? Estoy hablando de la lotería o de las cartas, no de los casinos. El casino, pues ya ahora sí que son ligas mayores. Maestra, hablando de lotería, bueno, no sé si usted ha visto, Te pero estás riendo porque te estás ubicando en algún no, caso, ¿verdad? Bueno, no tú o a alguien. no, sí. Tengo una tía que juega lotería y cuando va por una barajita, le está sobando ahí a la barajita esa, por eso me río. Tiene esa costumbre de sobarle, y una ocasión le pregunté: "¿Qué tanto le soba?". "Es para que venga, la barajita o para que gane", pero por eso me reí, pero sí hay gente Les que es, digo, personas que así como el adicto a la marihuana o al alcohol o a cualquier otra sustancia adictiva, están en el día haciendo como pueden su trabajo, a lo que sea que se dediquen, pero están fantaseando, ¿no? Y lo que quieren es que llegue la hora para, así como el que es alcohólico, para salir y comprarse sus bebidas alcohólicas o lo que sea que tome. Hay algunos incluso que no se aguantan y toman en el trabajo, ¿no? Así la persona que tiene el problema de la ludopatía está y corre a jugar y si no tiene dinero lo consigue, lo mismo. Ahora en Sí, pandemia se puso, de moda más la lotería. La gente lo llegó a hacer bueno, porque estaba encerrada, ¿no? Y necesitaba una manera de distraerse o de matar el tiempo. pero como muchas personas lo hacen, entonces nosotros no lo vemos como conducta normal, no lo vemos Ujú. como trastorno, ¿sí? Sí. Lo mismo sucede con el alcohólico, es un trastorno por consumo de alcohol, pero no lo vemos así porque lo normalizamos, ¿sí? Vamos a ver en su momento los criterios para el diagnóstico de esta cuestión, ¿sí? Entonces, no nos basamos en un único criterio para diagnosticar. Necesitamos un modelo multimétodo, multidimensional, multifuente para poder comprender, ¿sí? La complejidad. Entonces, pues nosotros utilizamos diversas herramientas. La entrevista clínica es una herramienta. Las pruebas que aplicamos, que pueden ser psicométricas o pueden ser proyectivas, pues son una herramienta. Pero tenemos el DSM, ¿sí? Ahí, si tenemos alguna duda, pues lo consultamos y ahí está lo que hasta el momento se puede decir de cada uno de los trastornos según bueno, el DSM tampoco es, pues es un manual, ahora sí que terminado, siempre está en desarrollo, ¿sí? Siempre se está actualizando. Maestra, Sí, me surgió la duda por qué en el DSM no viene el perfil del psicópata. no viene el perfil del psicópata como tal. Fíjense que el psicópata como tal es como una mezcla, ¿sí? De varios trastornos. Entonces, se le llama psicópata, por ejemplo, pues a lo mejor acá en las cárceles, ¿no? ¿Sí? Es que está en el área de los psicópatas.
pero en el DSM no los tenemos. Entonces, el psicópata trae en muchos de los casos una inteligencia alta, ¿sí? Trae unos antecedentes familiares de trastornos de la conducta por consumo de sustancias, trae o disociales o antisociales, trae unos datos, digamos, de su infancia. Fíjense, no necesariamente de pobreza, pero sí de maltrato, de dificultades con el apego, porque puede ser que haya tenido todo, pero no pudo sentirse realmente amado, seguro, protegido, no pudo, por eso no puede ser empático, ¿sí? No puede ponerse en el lugar de los otros, porque no tiene desde dónde, no tiene punto de referencia, ¿no? Entonces, es como el caso de Jeffrey Dahmer, que después de que la mamá se va, él ya como que pierde la empatía, o tendría ya algo de antecedente, porque al parecer, según se muestra en ese caso, cuando la mamá se va, ya de ahí después como que no supera, ¿verdad? Y se vuelve pues psicópata. sí, o sea, puede ser, por supuesto que ya trae un desarrollo del trastorno y hay ahora sí que detonantes. ¿Sí? Pudiera ser que ya trajera también un problema neurológico. Pudiera ser, habría que ver si el problema es por alguna causa orgánica. Pudiera ser. Pero si no, ahora sí, si su cerebro está bien, ¿sí? Si su organismo está bien, entonces las causas son otras. ¿Sí? Las causas para que una Fíjense, persona... es muy curioso porque el psicópata es capaz de esperar, de contener el impulso. ¿Sí? Está pensando en un plan, desarrollando el plan, y puede ser que le lleve días, meses o años, ¿sí? Para experimentar el placer de, por ejemplo, de una venganza, ¿sí? Y se esperó. Por eso es difícil pescar un psicópata, ¿sí? Es mucho más fácil, de hecho, la mayoría a los que pescan son negativistas, oposicionistas, negativistas desafiantes, disociales, antisociales. El que tiene el trastorno antisocial de la personalidad es el que, por ejemplo, anda tomando y cuando anda de parranda llega y hace un escándalo y grita y patalea y anda metido en broncas y se mete en broncas con la ley y le gusta violar las reglas, pero eso lo pescan de volada. El psicópata no. ¿Verdad? Bueno. Entonces necesitamos, ¿sí?, tener en cuenta los enfoques categorial y dimensional. Por eso utilizamos pues el DSM. Puede ser el 6 y 10, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos el DSM. Aquí les puse, ¿sí?, este DSM y sus principales cambios. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, profe. Adelante, creo que fue Valeria la primera que dijo yo. Adelante, Valeria. Ok. Sistemas de clasificación y sus principales cambios. Principales cambios y avances que ha presentado las versiones del DSM. El DSM-1 se creó en 1952 con un total de 106 trastornos incluidos con un aproximado de 130 páginas. El DSM-2 se crea en 1968 con un total de 137 trastornos con un aproximado
de 135 páginas. El DSM-3 se crea en 1980 con un total de 182 trastornos, incluidos con un aproximado de 494 páginas. El DSM-3R se crea en 1987 con un total de 204, ay, se quitó maestra, ya, incluidos con un aproximado de 567 páginas. El DSM-4 se crea en 1994 con un total de 220 trastornos, incluidos con un aproximado de 886 páginas. El DSM-5 se crea en 2013 con un total de 216 trastornos, incluidos con un aproximado de 947 páginas. Muchas gracias. Si se fijan, desde el DSM-1 hasta el 5, que es la versión en la que estamos, de 106 trastornos a 216. ¿Okay? Entonces, cada versión tiene también su versión de revisado, el TR. ¿Sí? Después del DSM-5, pues vendrá el DSM-5-TR, que es el revisado. ¿Sale? ¿Quién me ayuda con esta? Yo, maestra. Mayra, adelante, Mayra. La versión 4 mejoró de manera significativa los criterios diagnósticos y sus respectivas descripciones, siendo estos más precisos, consistentes, claros y descriptivos. El principal aporte de esta versión es el sistema de clasificación multiaxial, que sirve para resumir información diversa, importante para el caso de un individuo, más que ofrecer una simple etiqueta. Millon 2010 describe que los modelos multiaxiales permiten alinear factores relevantes que dan luces sobre la naturaleza de determinada condición clínica, además de permitir la inclusión de información diversa y relevante para tomar decisiones de tipo clínico. Ok. Entonces, podemos, además de lo que podemos observar, si tenemos la oportunidad de entrevistar a la persona, los datos que podemos recoger, tenemos por supuesto los criterios, ¿sí? En los que nosotros nos basamos para un diagnóstico. Si vamos a utilizar el DSM, en este caso el 5. Si nosotros tenemos dudas, pues podemos aplicar, les decía, pruebas psicométricas, podemos aplicar pruebas proyectivas, podemos hacer otra entrevista, podemos pedir apoyo de colegas, pero también podemos pedir datos en otros contextos. Sí, si hay oportunidad, pues nos acercamos al contexto familiar a través de los padres o de las personas que estén a cargo, o si se trata de menores de edad. Si se trata de adultos, pues a veces podemos acercarnos a otros contextos, puede ser al educativo, puede ser a laboral incluso, ¿sí? Para poder armar un buen caso clínico. Entonces, hablamos de ejes, diversos ejes. Esta diapositiva no es tan importante. El examen mental, ¿sí? Como una prueba del juicio del paciente, que implica que observemos, pero una observación que debe ser cierto, sin prejuicios, pero una observación sistemática, estructurada, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros buscar en un examen mental? Pues en la apariencia de la persona. ¿Cómo luce? Si su ropa es adecuada, ¿no?, a la situación. Si está limpio. Si su ropa está en orden, pues qué tal que trae la ropa interior encima del pantalón, ¿no? O qué tal que trae una chamarra de frío y gorro y guantes si estamos en 40 grados. ¿Sí? La conciencia, si sabe quién es, dónde está.
tiene idea qué hora es, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahí? La actitud de alerta, pues si se ve con energía o se ve aletargado. ¿Sí? Y en la motricidad, ¿qué datos me puede dar la motricidad? Fíjense, a veces desde la forma de caminar, la postura, la espalda, si su postura está demasiado erguida y los hombros muy levantados y su cabeza hacia arriba, como mirando por encima de los demás, mirando fijamente a los ojos o evadiendo la mirada, o si trae la cabeza abajo, los hombros caídos, la espalda encorvada. Si camina demasiado lento, si tamborilea los dedos, si se truenan los dedos. Hay personas que están con un movimiento constante en las dos piernas o en una sola pierna, ¿no? Nos da datos, ¿sí? De, pues, el estado mental de la persona. Si pone atención o se nota disperso, si se puede concentrar, si se le olvida de lo que se estaba hablando, si de plano está ausente, ¿sí? Una persona que está a lo mejor intoxicado por una sustancia, pues puede estar ausente o puede estar completamente ansioso, si está abstinente, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros podemos observar cómo es su habla, demasiado volumen demasiado bajo, demasiado alto, demasiado lento, no se le entiende, a lo mejor de plano. Una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia va a tener ciertas características en la motricidad, en el habla, en su atención, en su concentración, ¿sí? Y así para cada uno de los trastornos, ¿no? Nosotros, cuando sabemos los criterios para el diagnóstico, pues luego nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Cómo se ve su estado de ánimo, su energía. Si se le nota un buen nivel de insight, el insight es el darse cuenta, ¿sí? Si se da cuenta, por ejemplo, de que si no llegó a tiempo, pues se le atendió al final. Una persona que no es capaz de hacer insight se puede tornar agresiva, ¿no? Inconforme. Te das cuenta y dices, bueno, ok. Maestra, Sí. por ejemplo, las personas que no tienen un nivel de insight, puede que en grupos sociales de determinadas situaciones como que no encajan, ¿no? Porque tienen a lo mejor una idea que están muy convencidos de lo que ellos piensan y no se dan cuenta de a lo mejor que afectan alrededor o que la situación es diferente y como que no encajan a veces en los grupos sociales, ¿no? Sí, puede ser. Es tratando de entender tu ejemplo, ¿sí? Si no se da cuenta. Y a veces ni siquiera en el marco de una psicoterapia. Sí, exacto. A veces Sí. En la rutina diaria. A veces la persona batalla, ¿no? Para darse cuenta, a veces de plano no se da cuenta. Cuando una persona tiene capacidad de insight, pues a veces ni siquiera ocupa, ¿no? La psicoterapia porque reflexiona y es capaz de darse cuenta. Sí. Es como que si las personas que no tienen el insight
el nivel de insight adecuado, ¿cómo le explico? No pueden evaluar situaciones, ¿verdad? Evaluar No situaciones. les cae el 20. Sí, exacto. Tú te das cuenta y puede ser que pienses que sí se da cuenta, pero no quiere reconocer delante de ti, pero hay personas que de plano, no les cae el 20. Entonces, cuando tú te das cuenta que aquella persona tiene dificultades para que le caiga el 20, para hacer insight, por lo menos dices, bueno, tú ya te colocas por encima de y no te enredas en la situación, porque comprendes que el otro está teniendo una dificultad para darse cuenta. Probablemente la supere o probablemente no. Y también pierden el sentido también de la empatía, ¿no? A la vez con esa situación. No necesariamente, depende de qué situación les esté causando dificultad para que les caiga el 20. Sí. Pues puede ser que en algunos aspectos sí se puedan dar cuenta, ¿no? De algunas cosas y de otras no. Puede ocurrir. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? O sea, ¿la persona necesita terapia o se puede hacer algo así como tipo decirle a la persona o no sé? ¿O definitivamente ocupa la terapia? Decirle a la persona, me parece que estás proponiendo la técnica que se llama confrontación. Si tú confrontas a una persona a la que no le cae el 20, yo veo mucho riesgo. Hay psicólogos que sí utilizan y abusan mucho de esa técnica y a todo le apuntan a con la técnica de la confrontación. Y una persona, un paciente, puede ser que, pues si no ha hecho insight, si no le cae el 20, si no la terapia no lo ha llevado al punto en que esté listo para que con la técnica, digamos, despierte y se dé cuenta, lo que va a suceder es que ya no va a volver. Y si tú, digamos, confrontas, dices, se lo digo a la persona, a lo mejor fuera de una situación de psicoterapia, a lo mejor allá en tu casa, una amiga, tu suegra, tu vecina, no sé, puede ser que se ponga tan mal, tan ofendida, que se torne violenta o que te deje de hablar o que se distancie, ¿sí? Porque no le cae el 20, entonces no va a comprender tú por qué le dices eso. ¿Sí? Si no le cae el 20, no le cae el 20, o sea, por eso, si tú te das cuenta que el otro no entiende, que al otro no le cae el 20, bueno, tú estás por encima de él. Y puedes por lo menos tener empatía. ¿Sí? Y un poquito de paciencia y buscando las mejores formas si tú quieres ayudar a la persona a que se dé cuenta, ¿no? Sí, maestra. Sí. Hay personas a las que les sirve mucho la reflexión. Hay personas que pueden ayudarse con películas, con videos, a lo mejor presentándoles casos, ¿sí? Que se vean de alguna manera reflejados por ahí en otras personas, ¿sí? Pero mucho cuidado con la técnica de la confrontación, les digo, porque puede ser, si la persona no está lista, si no hemos trabajado suficiente con la persona, pues se nos va a ir. ¿Y cuál pudiera ser la psicopatología de la persona que no tiene suficiente nivel de insight? Puede ser cualquiera, ¿sí? No se da cuenta. Una persona que no se da cuenta, a lo mejor una persona
que tiene un trastorno límite de personalidad, pues no se va a dar cuenta. Incluso a veces una persona que está ansiosa no se da cuenta, ¿no?, de la problemática que tiene. Puede ser cualquiera. ¿Tú crees que una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias, pues a veces ni lo reconoce? Cuando yo quiera lo dejo. Ese sería entonces también un nivel de insight. Es que yo vi un estudio de caso que de un cierto paciente que tenía adicción a sustancias, pero le echaba la culpa a la relación de pareja que tenía. Él era, tenía una pareja de su mismo sexo. Entonces él echaba la culpa, siempre decía que él fue a terapia por cuestiones de que tenía problemas de pareja. Entonces le empiezan a preguntar que dónde se originan los problemas de pareja y acababan por ser siempre los problemas con el alcohol y el consumo de drogas. Y el consumo de drogas lo llevaba a irse a los antros, a no llegar en la noche, a no dormir, a perder los trabajos. Pero él siempre le echaba la culpa a la relación de pareja. Entonces, ese puede ser un caso donde no tiene el nivel de insight suficiente. Sí. No se da cuenta, no le cae el 20. Sí, ¿de qué no le cae el 20? De lo que tiene que ver con su responsabilidad. ¿Sí? ¿De qué no le cae el 20? Así, neta, como dicen los chavos, de que lo que él está haciendo lo está llevando a hundirse cada vez más. O sea, en ese caso prefiere culpar a otro que aceptar el mismo, que pues él es el que está, entonces, pues el único ocasional. Le cae el 20, sí, va a darse cuenta de las cosas de tal forma que va a aceptar la parte que le toca responsabilidad, que va a aceptar las consecuencias de sus actos, ¿sí? Mientras tanto, no. Entonces, y puede ocurrirle, no nada más a los adolescentes, a los adultos, hay adultos mayores también, que no todos los adultos mayores tienen esa capacidad, ¿no?, de darse cuenta. Hay algunos que, pues, pueden tener 70, 80 o más años y siguen aferrados, ¿no?, con lo mismo, ¿no? Sí, con un pensamiento rígido, y otros con un pensamiento muy lúcido, pero además muy flexible. Bueno, puede ocurrirle a cualquiera. Entonces, dentro de las pruebas que podemos aplicar, decíamos, para recoger datos y poder tener una impresión diagnóstica, pues están las de inteligencia, las pruebas psicométricas, las neuropsicológicas, ¿sí?, las proyectivas, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, y los datos que recogemos de la entrevista clínica. ¿Qué pasa en una entrevista clínica? Ahí hay una situación de un entrevistador, un entrevistado. ¿Qué buscamos ahí? Pues decimos, primero, pues romper el hielo, establecer un clima de confianza. Ustedes llevaron en un cuarto, ¿sí? Entrevista, teoría y técnica de la entrevista, creo que se llama, ¿sí? Poder romper el hielo, establecer un ambiente de confianza, generar empatía. Fíjense que no se trata de fingir que el otro, que el entrevistado, o que el cliente, o que el paciente, o que el analizado, quien sea, me cae bien. Porque si yo sobreactúo como entrevistador, el otro lo va a captar. Y puede reaccionar de diferentes formas, pero no voy a tener, digamos, buenos resultados de la entrevista. Porque el otro, si yo finjo, seguramente el otro también lo va a hacer, ¿sí?
va a ser muy poco probable que la otra persona, y más si es el paciente, tenga la honestidad, ¿sí? Y el valor de decirme, yo a usted lo noto deshonesto. ¿Sí? Lo más probable es que si me nota deshonesto como entrevistador, psicólogo entrevistador, me siga el juego. ¿Sí? ¿Qué harías tú, por ejemplo, ya con lo que llevas como estudiante de psicología, con lo que has avanzado? Si tú estás en una situación de entrevista, a lo mejor la primera vez, con un psicólogo y lo notas deshonesto, pues no creo que se lo digas. Probablemente no regresas. O probablemente le sigues la corriente según consideres, ¿no? Entonces, fundamental, ¿no? Romper el hielo, establecer este clima de confianza, la empatía, para poder movernos en una relación que funcione, ¿sí? En el sentido de que le podamos sacar provecho teniendo acceso a los datos que nosotros ocupamos si queremos acercarnos a una impresión diagnóstica, un diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces, una actitud de aceptación, insisto, desde la autenticidad, desde la honestidad, nunca desde algo que no es, que no se siente, ¿no? Desde la comprensión, desde el respeto, sin prejuicios, porque todo es captado por la otra persona, ¿sí? En cuanto nosotros lo vemos o cómo la vemos, cómo la tratamos, la otra persona lo va a sentir, ¿sí? Entonces, sin prejuzgar, estableciendo ese ambiente de confianza, de respeto, siendo franco, honesto, auténtico y de tolerancia. Aquí, ya en el marco de la entrevista, pues hay que saber conducirse, no solo hay que saber esa parte técnica de la entrevista, qué hacer en cada momento de esta, sino también cómo conducirse, ¿no? Sí, cómo manejar, por ejemplo, los silencios, no solo qué preguntas, qué tipo de preguntas hacer y cómo deben de estar elaboradas, en qué momento decirlas, sino cómo manejar, por ejemplo, el silencio como respuesta, ¿sí? Si somos capaces de tolerar los silencios, de interpretar los silencios y cómo lo vamos a manejar. Hay silencios de reflexión, hay silencios de aceptación, hay silencios de oposición, ¿sí? ¿Qué me dice el silencio? Hay entrevistadores que no toleran el silencio y enseguida hacen algo, ¿sí? Porque les genera mucha ansiedad. Pero si no hay, si no tiene el entrevistador esa posibilidad de manejar el silencio, se va a perder de muchos datos fundamentales, ¿sí? A veces ante el silencio, luego la siguiente pregunta, bueno, te replanteo la pregunta. Lo que sea, pero no te quedes callado, por favor, porque no lo soporto, ¿sí? Algo así está diciendo el entrevistador que no sabe manejar el silencio, ¿sí? La capacidad de escuchar. Oír, pues no es igual a escuchar, ¿verdad? La capacidad de escuchar. El volumen de voz, el tono, indican muchas cosas, ¿verdad? Energía, intencionalidad, que tanto nosotros podemos captar todo esto.
datos que nos van a llevar a acercarnos, ¿no?, a ciertos criterios para un diagnóstico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿qué más vemos en el marco de una entrevista? Pues vemos signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Pues aquellos cambios en estado o función que son objetivos, nosotros los podemos ver, otros los pueden ver también. Decíamos, pues la forma en que habla, lo que dice, la postura, su vestimenta, si se peinó, si no se peinó, cómo camina, ¿sí?, cómo se conduce, son signos. Y los síntomas, bueno, ¿y qué me dice? ¿Cómo se siente? Los síntomas, pues, son subjetivos, ¿sí? Esos me los dice el paciente. ¿Cómo se siente? Entonces, tenemos signos y tenemos síntomas. Profe, ¿puede dar un ejemplo de lo que puede ser un signo? O sea, por ejemplo, la expresión corporal es uno o algo así. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Por ejemplo, decía, ¿cómo está vestido? Si es acorde o no es acorde a la situación. Si estás en una entrevista, del tipo que sea, imagínate que te presentas con el cabello completamente desaliñado, que se nota sucio, pegajoso, que no se ha bañado, descuidado. No por pobreza, sino por descuido. ¿Sí? Son datos que nosotros recogemos y que son objetivos, que son evidentes. Podemos ver, por ejemplo, si la persona, desde que la vemos, cómo es su caminar. ¿Sí? Si, cómo está su postura, su espalda. Si está encorvada o si está recta, su mentón, cómo me mira por encima del hombro, mira hacia abajo, sostiene la mirada, evade la mirada, ¿sí? Se truena los dedos, se come las uñas, ¿sí? Sí. No sé quién me preguntó sobre los ejemplos. Sí. Fui yo, Marisol. Sí, profe, ya me quedó más claro. Gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, dentro del DSM-5 vamos a encontrar, y ahorita vamos a ver cómo están clasificados los trastornos, ¿sí? Pero además de eso, vamos a encontrar que el DSM-5 me dice cómo es el curso, cómo es el desarrollo, la prevalencia, ¿sí? Si es, ¿cuándo es más probable que se inicie, por ejemplo, que se presenten síntomas de un trastorno en particular? Todo esto me lo va a decir el DSM, ¿sí? Más o menos cómo va a ser el desarrollo. Les decía hace rato, si en el caso de los niños que están expuestos a múltiples cuidadores, que están expuestos a violencia, que están expuestos a negligencia, y así crecieron, ¿sí? Que tuvieron luego, desde pequeñitos, una conducta que nadie los aguantaba. Hay niños que dicen, no, nadie los aguanta. En la escuela, pues, los reportes, en todos los niveles. Entonces, nadie se dio cuenta que el niño ya tenía un trastorno negativista, oposicionista, desafiante.
¿sí? Que luego nos puede llevar a trastornos de disocial y luego antisocial. Todo esto nos va a ir llevando de la mano el DSM-5, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay de tener éxito con el tratamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el pronóstico? Por ejemplo, en los trastornos por consumo de sustancias. ¿Sí? Si fue de inicio temprano, pues peor pronóstico, ¿no? Entre más tiempo lleve con el consumo de la sustancia, peor pronóstico. Si hay redes de apoyo, si hay voluntad de la persona, pues mejor pronóstico, ¿no? Depende. ¿Sí? Lo último que se ha encontrado en las últimas investigaciones acerca de los trastornos, todo esto lo vamos a encontrar en el DSM-5. Ahora, ¿cómo están, digamos, organizados los trastornos? Pues así se nos presenta el DSM-5. Primero, los trastornos del neurodesarrollo. Nosotros vamos a revisar trastornos del neurodesarrollo. Los que tienen que ver con la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los bipolares, depresivos, de ansiedad, compulsivos y relacionados. Los relacionados con el estrés, los disociativos, dentro de los trastornos de ansiedad. Sí. Trastornos de la conducta alimentaria, de la excreción, del sueño y de la vigilia. Disfunciones sexuales. Nosotros vamos a ver conmigo los van a ver. Disfunciones sexuales. Creo que hasta si los veo en psicopatología 3. Disforia de género también. Problemas con el control de los impulsos y de la conducta también, en psicopato 3. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Es muy padre, fíjense, poder conocer los criterios para el diagnóstico y poder identificarlos, ¿sí? Y pues ya con el tiempo, con la práctica, pues con mayor facilidad. Los trastornos neurocognitivos, los trastornos parafílicos, que también los revisamos en psicopato 3. Y bueno, hasta ahí nos quedamos. Si ustedes me hacen el favor de anotar que nos quedamos en la diapo 24. ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, ustedes tienen la dosificación. Ya les cargué todo en el canal general. Les voy a pedir de favor que revisen. Ahí en la dosificación viene qué temas vamos a revisar en la siguiente clase y de dónde lo van a sacar. Entonces, revísenlo, traigan su lectura previa para que puedan ustedes, pues, contestar si hago preguntas o aportar o poner ejemplos o lo que sea que ustedes traigan, porque además, acuérdense que su participación, pues, cuenta y cuenta mucho. ¿Sí? Acuérdense que de su asistencia, de su puntualidad y de su participación ustedes se pueden ganar en cada parcial máximo 5 puntos. Y ahí se oye mi nieta echando sus gritos. Bueno, entonces es la hora de retirarnos y nos vemos en la siguiente. ¿Sale? Gracias, que descansen. Bye. Que Dios la bendiga. Que descansen. Gracias. Buenas noches, Gracias, maestra. maestra. Buenas Bonita noche. noches.